Indios de tierras tlaxcaltecas llegaron hasta aquí para levantar muros. Seguían las cruces de los frailes franciscanos. Esos indios del sur levantaron los primeros templos y las primeras casas. Las cruces y no los conquistadores fueron quienes escribieron las primeras páginas de historia en América. Muy buenos días, amigos viajeros. Dejamos Colorado para ir ahora al estado de Nuevo México. Vamos en camino, son alrededor de 4 horas y media de Colorado Springs hacia Santa Fe, Nuevo México. Pues vamos a disfrutar las vistas del desierto. Bueno, no es desierto, pero se ve bien, es diferente. Muy parecido a San Luis Potosí. Santa Fe, Nuevo México fue parte de la histórica Ruta 66 original de 1926, pero en 1937 la Ruta 66 fue desviada en una alineación más directa a Albuquerque. Aún existen gasolineras en esta ruta original que conservan colecciones de autos clásicos. Pero de la Ruta 66 hablaremos más adelante cuando la recorramos. Estamos fuera de la iglesia de San Miguel. Es una estructura, la primera estructura o la estructura más vieja de Estados Unidos, bueno, la iglesia más vieja de Estados Unidos. Fue construida en 1610 por obra de los padres franciscanos, el fray Benavides, y trajeron indios tlaxcaltecas a construir todo esto. Las paredes de adobe son las originales que ellos construyeron, y el altar principal, bueno, que está dentro, también es el altar original de los indios tlaxcaltecas. Desafortunadamente no vamos a poder entrar. El COVID ha hecho desastres en estos días. Bueno, no desastres, pero aún pues se mantiene cerrado el culto. Pero en sus páginas no hay updates. En sus páginas sigue diciendo que está abierta. So teníamos la esperanza de que sí estuviera abierta, pero llegar aquí hay un letrero que dice que está cerrada hasta más tarde aviso. Y pues es el lugar más emblemático de Santa Fe porque data pues de la fundación del pueblo, cuando los indios franciscanos, por el camino real de tierra adentro. Si no han visto los videos de Guanajuato, donde hablamos mucho Guanajuato acerca de eso, véanlos, aquí está el link arriba de los videos de Guanajuato y del camino real que salía de Ciudad de México hacia los pueblos mineros de Guanajuato, Zacatecas, pasando por el Sabino, llegaba hasta aquí. Este era uno de los enclaves más altos donde llegaba el camino real. Aún existe el camino real, se sigue manteniendo, y bueno, este estilo de mezclado entre los indios tlaxcaltecas y los indios pueblo nativos de aquí. Al lado de la iglesia de San Miguel, de este lado de aquí, se encuentra también la casa más antigua de Estados Unidos. Son 2 cuartitos que te dejan entrar. Es un museo gratis. Es gratis. Vamos a verlo.
Estamos dentro de la casa más vieja de Estados Unidos. Esta es la Casa Vieja de Analco. Fue el lugar donde los constructores tlaxcaltecas, los indios que trajeron los franciscanos para construir la capilla, se hospedaban. Y también aquí los conquistadores españoles, al hacer la fundación del pueblo de Santa Fe, se hospedaron o se quedaron. Todo esto era de los indios pueblo. Y bueno, esto servía de enclave para ellos junto a la capilla de San Miguel. Santa Fe era el final del camino real de tierra adentro que transportaba el comercio con Ciudad de México. Frente a la iglesia pasó el famoso y antiguo Santa Fe Trail, que fue una ruta del siglo XIX transporte-comercio que reemplazó el camino real y conectaba Missouri con Santa Fe hasta la introducción del ferrocarril en 1880. Hemos llegado a la capilla de Loreto. Es una capilla de estilo gótico, la primera que se fundó o se construyó del río Mississippi hacia el oeste. Fue hecha por un arzobispo francés que vino a Santa Fe como arzobispo, y es ¿se puede decir espejo tal vez? O sí, para recordar a la similar Santa Capilla de París. La construcción de la capilla comenzó en 1873, a inicios de 1900 estaba ya consagrada. Esta capilla es famosa porque por dentro encuentras unas escaleras en forma de espiral. Las escaleras están hechas sin eje central, el único soporte que tienen es la parte de abajo y dan 2 vueltas alrededor de 360 y pues están chidas. Famosa porque es una obra de ingeniería pues única, rara. Al principio las escaleras no tenían barandal y el barandal fue agregado después. Después cuando por milagro alguien no murió en la caída. Tal vez. El altar está muy bonito. Es una verdadera joya gótica. Visítenla si están en Santa Fe. Santa Fe es el pueblo más antiguo de Estados Unidos. Tiene su fundación en 1610, al igual que la capilla de San Miguel, por los conquistadores españoles y los frailes franciscanos. Entonces, históricamente este es el pueblo más viejo de Estados Unidos. Su arquitectura es una extraña mezcla entre la arquitectura colonial española y la arquitectura nativa de los indios pueblo. Todo el centro histórico es algo único que solo se puede encontrar aquí en Santa Fe. Nos encontramos en la plaza de Santa Fe, es como el Town Square de aquí del pueblo. Y hay restaurantes alrededor y tienditas y bancas y te gusta sentar. Santa Fe tal vez sea la única ciudad en Estados Unidos que aún conserva la plaza de armas como centro de la ciudad. Y es algo raro porque en Estados Unidos pues estas placitas no se conservan, siempre pues pasan a mejor historia, y aquí en Santa Fe han conservado esa plaza de armas hasta ahorita.
Frente está el Palacio de los Gobernadores, que posiblemente haya sido, obviamente, donde estaba el gobernador El pueblo. del pueblo. Desafortunadamente lo encontramos cerrado por COVID. Como dato, cuando pagas la entrada al Museo de Arte, también puedes entrar al Museo de los Gobernadores con el mismo boleto. ¿No te sientes en Estados Unidos ahí? Amigos, estamos a un lado de la Plaza de Santa Fe. Aquí está el Museo de Arte. De Nuevo México. Y es un edificio que enorme, parece una fortaleza, está impresionante. Por el momento lo encontramos cerrado por el COVID, desafortunadamente. Hay una exposición temporal de Miguel Ángel y era lo que queríamos, bueno, parte de lo que queríamos ver aquí, esa obra de Miguel Ángel, pero pues ni modo, lo observaremos solo por fuera, que está impresionante el edificio. El edificio está muy bonito. La tienda también se encuentra abierta por si quieren hacer compras. Amigos, hemos saciado nuestra hambre en un restaurante que se llama El Coyote. Es un Rooftop bar. Está bueno, la comida está buena, unos taquitos de pescado bien preparados con aderezo, piñita, todo muy rico. Y la vista para las calles de la ciudad también está muy buena. Y al parecer la noche se pone bien aquí también el ambiente. Es más enfocado a bar que a restaurante. Si andan por aquí, pues igual es una opción que pueden tomar. Viajeros, ya terminó nuestro día. Aquí los dejamos con la recomendación de hospedaje en Downtown de Santa Fe. Es un hospedaje económico, van a ver muchos Motel 6 en lo que resta el viaje de aquí a Arizona. Están bien. Vean las imágenes por ustedes mismos y digan si vale la pena o no. Esto fue nuestro primer día en Santa Fe y mañana siguen más lugares por conocer. Hasta mañana. Suscríbanse, denle un like, recomiéndanos con alguien a quien les sirven sus consejos. Yo soy Luis, ella es Gaby. Esto es Mochilazo. Chile cubierto en chocolate. Esto es un chile de árbol. Tostado, cubierto con caramelo y chocolate. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.